Apreciados maestrantes, bienvenidos a este módulo, el Plan Estratégico de Comunicación. Hemos considerado, dada la importancia y trascendencia y el carácter estratégico que tiene el contenido, proceder a este sistema de clase virtual, porque así vamos acorde con la filosofía y la intencionalidad del módulo. Por ello, vamos a trabajar la construcción del plan y la explicación del módulo bajo este sistema. El plan de comunicación estratégico se basa en el proceso lógico secuencial que involucra investigar, analizar, planificar, ejecutar y evaluar. Pero para llegar a esto es importante que nosotros entendamos la incidencia que tiene la planificación estratégica dentro de la gestión y el ejercicio de la comunicación en las organizaciones. Por lo general, nosotros cuando tenemos una presencia mediática en nuestra organización tendemos a generar respuestas operativas. Es decir, queremos inmediatamente responder con una rueda de prensa, un boletín, con un comunicado, cuando lo que nosotros frente a esas acciones debemos buscar un carácter estratégico de la comunicación. ¿Cómo se llega a eso? Respondiéndonos las preguntas básicas es ¿qué queremos comunicar? ¿A quién queremos comunicar? ¿Y de qué forma? Para aterrizar con estrategia y lograr consistencia y coherencia en el mensaje de la comunicación. También debemos darnos cuenta, y creo que ustedes lo saben, que las organizaciones se componen por seres humanos y estos mantienen cierto tipo de relaciones, tienen ciertos intereses, obviamente tienen también sus propias necesidades comunes y además también poseen cierto tipo de caracteres de la personalidad. Entonces, entendiéndolos, podemos lograr constituir equipos de trabajo que, acorde con sus necesidades empresariales que tienen, hablamos de motivación, estabilidad laboral, autoestima, seguridad y salud, nos permiten generar mensajes estratégicos para lograr coherencia en la comunicación y especialmente alinear a ese talento humano interno para que genere una imagen adecuada hacia los stakeholders externos. Parte de este módulo, como ya les había explicado, lo hemos inventado en el proceso lógico secuencial, es decir, al momento que nosotros empezamos en él investigando, nosotros vamos a determinar ciertas alertas, ciertos indicadores y ciertos mecanismos a través de estrategias e instrumentos de comunicación para poder determinar el problema en base al análisis. Es decir, si nosotros determinamos de forma efectiva el problema, la planificación va a estar acorde con el problema que hemos determinado. Porque si nos equivocamos, realmente lo que vamos a planificar es algo diferente de lo que requiere la institución. Es por eso que la investigación es muy importante y para eso se debe usar instrumentos cualitativos y cuantitativos, así como el análisis, la planificación, para posteriormente pasar a la planificación estratégica con la respuesta a las preguntas: ¿qué quiero comunicar? ¿A quién quiero comunicar? ¿Y de qué forma lo quiero comunicar? Para avanzar hacia lo que es la ejecución en sí, para convirtiéndonos en asesores de la misma y luego en evaluación del proceso. ¿Qué es investigar? Es la investigación de los contextos, situaciones, factores, acciones, herramientas y públicos, con lo cual se levanta un diagnóstico de la situación que afecta o atenta contra la imagen de la organización. Varios autores lo llaman auditoría de la comunicación, pero lo que yo siempre quiero en ustedes, en la parte de investigación, llegar a que reflexiones es sobre las preguntas. Para poder planificar necesitamos saber dónde estamos, qué queremos hacer, cuál es el camino más adecuado para conseguirlo. Y para ello nos usamos, como ya habíamos señalado, instrumentos de investigación. Unos son cualitativos, puede ser la entrevista, observación, participante, o otros son cuantitativos, la encuesta o el análisis documental, o podemos combinar o usar instrumentos combinados como grupos focales. ¿Qué nos permite con esto? Tener resultados que al mostrarlos a la alta dirección no son muy subjetivos, o sea, realmente no son lo que yo digo, lo que ustedes dicen sobre el problema, sino son elementos que tienen una base sólida de investigación que representan números y alertas que generan y determinan el problema a analizarse en el siguiente paso, en donde, levantado el diagnóstico, se logra obtener información valedera. Es valiosísimo, imagínense, porque podemos nosotros analizar el problema o determinar el problema o eje rector sobre el cual vamos a cimentar toda la planificación estratégica. La acertada detección va a permitir eficiencia en el proceso, porque tenemos varios casos de entidades en donde vemos megas campañas que realmente no atentan
contra el principal problema, sino más bien lo que hacen es disuaden la imagen y repercute eso en una reputación negativa de la entidad. Existen varias técnicas que se usan para la detección del problema. Una es árbol de problemas. A través de distintos mecanismos nosotros podemos determinar el problema dándonos cuenta sobre sus causas y sobre sus consecuencias. Podemos usar eso, pero también existe una técnica muy fácil que todos la conocen y que es lluvia de ideas. Es decir, nosotros generamos las ideas rectoras, esas vamos juntándolas y viendo cuáles tienen cierto tipo de referencia o alineación hasta determinar una o dos que se convertirían en el eje rector o el principal problema. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. No siempre el mismo problema es hacia la parte interna y hacia los grupos de comunicación externos. Debemos saber determinar porque en muchos casos puede ser el clima laboral un elemento que esté afectando internamente y en otros casos puede ser la reputación institucional o la imagen institucional lo que esté generando un conflicto en la entidad. También usamos la prospectiva. Es decir, si ya nosotros llegamos a determinar el problema y nos damos cuenta que eso es el factor clave que está determinando esa situación negativa o positiva o de reactiva en la organización, es importante confortarlo con la prospectiva. Es decir, ¿qué es la prospectiva? La prospectiva no es otra cosa nada más que nosotros a través del manejo de escenarios ubicarnos en un futuro inmediato donde tengamos la imagen ideal de organización para luego a través de un proceso de retrospección llegar hasta el presente y ver los mecanismos y los pasos que nos van a permitir llegar a ese estado ideal de acción de la organización. Existen ejes rectores que nos permiten dentro de la prospectiva manejar escenarios, pero depende de cada entidad que nosotros podamos vislumbrar los ejes. Los ejes básicos son político, social, económico, imagen y laboral. Ahora, con el impulso de la Escuela de Acción Social, el eje de responsabilidad social se ha convertido también en un factor transversal en la gestión de la imagen empresarial. Para luego de determinar el escenario ideal, es decir, nosotros hemos partido de la detección de un problema, sabemos el problema, le presentamos un estado ideal a donde queremos nosotros llegar con la organización eliminando ese problema, pero para eso hace falta un sistema de comunicación que nos permita generar esos procesos de retroalimentación y de feedback con nuestros grupos de interés a través de los cuales podamos generar los mayores impactos con estrategias, tácticas y acciones para beneficio de la organización. Existen 5 sistemas de comunicación que dependiendo del problema se pueden usar. Hablamos de relaciones institucionales, relaciones públicas, comunicación institucional, comunicación organizacional y corporativa. Cabe señalar que la explicación de cada uno de ellos y los ámbitos de acción ustedes los encuentran en el texto base de este módulo. Podemos hacer un avance y vemos que la aplicación de los sistemas de comunicación está dada en función de sus diferentes problematizaciones conforme se vislumbra en el cuadro que ustedes lo tienen a continuación. Una vez que hemos entendido este proceso y sabemos qué sistema usar, cuál es nuestro problema y a dónde queremos llegar, empezamos recién a planificar. En ella podemos ya construir ese plan de comunicación que requiere la entidad. Es decir, tuvieron que haber pasado 2 fases muy importantes para tener un plan sólido que vaya enmarcado y alineado y sea único para esa organización. Ese plan de comunicación debe tener las siguientes fases. Empezamos con la justificación. Es decir, hay algunos autores que hablan de antecedentes, hay otros que hablan de justificación. Lo importante es que nosotros profesionalmente justifiquemos ese plan. Y para eso entendamos primero que nuestra principal audiencia para el plan de comunicación son los directivos, que si bien se enfocan en los grupos de interés internos y externos, pero es importante que los directivos lo aprueben, porque nosotros podemos hacer un hermoso plan de comunicación que vaya con una sensibilidad social importante o una responsabilidad social o un ataque a la reputación empresarial que le eleve su contenido, pero si no llega a los grupos de interés primigenios para un plan que son los directivos, realmente no funciona. Es por eso que a continuación ustedes van a ver el esquema que muestra cómo en una forma sencilla ustedes pueden ir trabajando un plan para enganchar a ese gerente de la organización y hacerle que apruebe nuestro plan. Es decir, en la justificación, ¿qué hacemos? Nosotros, toda la justificación es una página.
En media página nosotros vamos a generar con redacción periodística un análisis de la situación actual de la organización. Es decir, es contarles en resumen qué ha hecho la organización hasta el momento actual, para luego en la siguiente media página contar el análisis y la situación comunicacional de la organización, evidenciar el problema que tiene y también el sistema de comunicación que vamos a usar. Todo esto en una página que no permite ni diluye que el lector se escape, sino más bien lo engancha, porque en una página le estamos contando toda la realidad institucional y comunicacional. ¿De dónde sale esto? De la investigación. A continuación, vamos a pasar a lo que es el DAFO. Cuando nosotros tenemos los diferentes elementos que constituyen los indicadores, llámese a nivel interno, debilidades, ¿sí?, y fortalezas, nosotros vamos a generar esos ejes para poder potenciar los mensajes y los canales de comunicación. Y también veremos las oportunidades y amenazas que son externas a la entidad para saber con quiénes contamos y hacia dónde queremos dirigir nuestras acciones de comunicación. Esto también tenemos como fruto de la investigación. Como tercer elemento tenemos la visión. ¿Qué es la visión? La visión es un sueño ideal de organización luego de aplicado el plan, es decir, cómo yo le veo a mediano y largo plazo que esa organización va a mostrarse luego de aplicado el plan. Por ejemplo, podemos establecer y ejecutar estrategias para el fortalecimiento de la imagen institucional, el reconocimiento de la labor comunicacional y la reputación institucional. Eso es una visión de la empresa X, Y, Z que nosotros queramos trabajar como objeto de estudio. Inmediatamente vamos nosotros a darnos cuenta de los públicos. Existen públicos que nos van a permitir y determinar hacia dónde nosotros queremos enfocar nuestros mensajes. Debemos jerarquizar y seleccionar esos públicos para saber cuáles son nuestros aliados estratégicos en un momento determinado que puede ser de necesidad empresarial, de crisis o movimientos adversos, o también de fortalecimiento o posicionamiento de marca o producto. Así como también cuáles son los públicos que en un momento determinado, si yo no quiero responder a un medio sobre un tema, van a estar muy alertas para llenar esos espacios mediáticos que yo realmente por falta de estrategia, los directivos no querrán que se responda. Pero aquí quiero tocar un punto importante. La peor estrategia en comunicación organizacional y de crisis es no responder a un medio de comunicación cuando éste tiene una necesidad informativa. Recuerden que son nuestros aliados estratégicos y son uno de nuestros principales grupos de interés. El plan estratégico de comunicación debe tener voceros y un buen portavoz es una persona que genera una imagen y reputación a la organización. Parte de ello es que nosotros como expertos en comunicación debemos preparar a los voceros en el caso de que los técnicos o los altos directivos no tengan la afinidad respectiva o adecuada para hacerlo. Yo les sugiero jamás confiarse a las empresas especializadas, comillas, en este tema, porque los expertos en el área y los que mejor conocen la organización somos nosotros. Entonces, debemos nosotros a través de un entrenamiento en medios generar esos procesos de cercanía o de afinidad de los directivos con los medios de comunicación para que ellos sepan cómo actuar en un momento determinado. Existen ciertos tipos de voceros. Los oficiales o delegados, que son los que realmente generan imagen y reputación empresarial a través de una gestión comunicacional, pero también toda organización o toda entidad cuenta con voceros informales, que son las personas que les gusta generar comunicación, que en muchos de los casos son positivos para la organización porque tienen un sentido de fidelización institucional y empresarial. U otros son negativos, son personas que a través de resentimientos o de ciertas acciones o de un adecuado clima laboral que les puede circundar, generan ciertos comentarios que pueden ser negativos. Es importante ubicarlos, pero a través de un adecuado plan convertirlos más bien en aliados estratégicos, porque ellos tendrán mayor representatividad en su entorno de lo que digan versus lo que pueda decir el área oficial. Otro de los elementos importantes del plan estratégico de comunicación son los objetivos. Plantear un buen objetivo es parte importante y aquí quiero hacer hincapié en algo. No es un objetivo general del plan hacer el plan. No, el plan lo hacemos para algo. ¿Qué queremos conseguir con ese plan? Por eso es importante, y yo les recuerdo a ustedes, que para construir un objetivo general respondamos las preguntas básicas. ¿Qué quiero hacer?
Entonces quiero fortalecer la imagen, mejorar la identidad, generar espíritu de competitividad. ¿Qué quiero hacer? Y luego ¿con quién? Es decir, quiero fortalecer la imagen de la entidad X ¿a través de qué? A través de procesos y gestiones comunicacionales durante un año. Yo así he construido un objetivo y ustedes tienen varios ejemplos dentro del texto base y la presentación para que puedan generar procesos con ellos. También tenemos los objetivos específicos que, recuerden, son operativos y apuntalan al objetivo general, y muchos de estos objetivos tienen una linealidad específica que se cruza en un momento determinado con las estrategias y nos van a permitir generar un proceso de medición al final de la ejecución del plan. Un elemento importante es la política, y yo para explicarme en el tema de política siempre acudo a donde nació la línea estratégica, es decir, la línea estratégica nació en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas militares. Ellos generaron el sentido de estrategia y, tomando este ejemplo, quiero en forma sencilla explicarles lo que representa una política, una estrategia y una acción. Cuando un general es ordenado que vaya a la guerra, ¿cuál es su política? Su política es ganar. La siguiente, ¿cómo? Ahí viene la estrategia. Él tiene que ganar moviendo fuerzas armadas, ejército, etcétera, etcétera. Y luego, ¿a través de qué? Con las acciones. Entonces, con este ejemplo quiero explicarles que la política es la directriz, es decir, es la direccionalidad por donde yo me voy a conducir o voy a conducir a la organización. Pero esto debe estar alineado con la filosofía institucional y el estilo de liderazgo de la alta dirección y la política del DIRCOM. La estrategia son la conjunción de tareas y acciones e instrumentos específicos que buscan impactar e incidir en la gestión comunicacional de la organización o atenuar efectos adversos. Por ejemplo, si yo tengo un problema de fortalecimiento institucional, ¿qué es lo que como estrategia voy a buscar? Lo que voy a buscar es que todo el mundo reconozca a mi organización, a mi entidad, a través de distintas acciones o eventos que yo puedo generar, construir y crear como proceso de comunicación. Posteriormente vienen las acciones que son muy operativas, llamadas actividades. Haciendo una recapitulación, la política es una directriz, una linealidad por donde voy a conducir a mi organización, política de alto perfil, aparecimiento estratégico, puertas abiertas, diálogo permanente. Existen esas, luego se conjugan o bajan a nivel de estrategias con conjunción de acciones importantes como uso estratégico de medios masivos, ¿sí? Puede ser también estrategias de uso de redes sociales, pueden ser estrategias de generación de eventos, estrategias de generación de medios e instrumentos audiovisuales para difusión a través de canales internos. Es decir, existen una infinidad de estrategias dependiendo del problema y eso se aterriza en actividades. Es decir, es ya lo operativo que voy a hacer. Si yo hablo de una estrategia que voy a generar productos audiovisuales para la difusión a través de canales internos, tendré que hacer videos, tendré que hacer cuñas motivacionales o tendré que hacer elementos que involucren también acciones BTL, filmarlas y pasarlas a través de canales internos. Es decir, las acciones ya es la operativización de las estrategias. A continuación del plan viene algo muy importante que es el presupuesto. Es decir, nosotros, a pesar de ser cientistas sociales y cifradores de la realidad, estrategas de la comunicación de las organizaciones, debemos incorporar los números dentro de nuestro accionar comunicacional, porque actualmente en el sector público, SEMPLADES exige que todas las organizaciones tengan un plan de comunicación y a través del POA sean aprobados los presupuestos y las diferentes campañas o actividades que se realizan. La empresa privada trabaja también con un presupuesto de comunicación que involucra publicidad y marketing. Entonces nosotros es importante que hagamos un buen presupuesto y para hacer un buen presupuesto acompaño yo de una matriz de ejemplo en la cual ustedes pueden definir y detallar todas las actividades, ¿sí? Tienen que detallarlas en forma telegráfica, que no hace falta que las expliquen muy abiertamente, sino hablemos de ruedas de prensa y luego ustedes hablan de la periodicidad, es decir, cuántas van a hacer, luego van a hacer el número de ellas, es decir, la periodicidad es trimestral y voy a hacer 4 porque son 12 al año. El costo de cada una de ellas me va a costar $10 y yo le pondré $120 al final. Así enlisto todas las actividades, las detallo y al final
los presupuestos siempre se hacen en los meses de julio, agosto o septiembre y son aprobados en los meses de octubre, noviembre hasta diciembre y en algunos casos extremos hasta en enero. ¿Pero qué involucra eso? Que nosotros al hacer el presupuesto, si lo hiciéramos hoy, 2016, nuestro presupuesto, nuestro plan tendría que ejecutarse en el 2017, salvo casos específicos de planes de comunicación que sean de 6 meses o más puntuales de 1 mes o 2 meses. Pero cuando son planes normales, anuales de una organización, lo que se hace es el año anterior, es decir, 2016 y aplicación 2017. ¿Qué sucede al 2017? Que existe la inflación. Esto está detallado y determinado por el Banco Central del Ecuador, que ustedes pueden encontrar en su página web. Entonces busquen ese porcentaje de inflación, incorpórenlo a través de una regla de 3 al subtotal que les dio y tendrán el total final de ese plan de comunicación que no les saldrá desfinanciado ni desbalanceado para ejecutarlo el siguiente año. Esto pasa a todas las auditorías y todos los ejercicios de revisión que hacen las áreas financieras. A continuación vamos a la ejecución. Por lo general nosotros tenemos en el tema de ejecución asociado con control. La ejecución no es otra cosa nada más que un acompañamiento al desarrollo de las acciones e inclusive una asesoría para retroalimentación si alguna de las acciones no está teniendo el impacto adecuado o está saliéndose de cronograma. Pero no es un ejercicio de control para imposición de orden o de castigo, sino más bien es un ejercicio democrático que permite una retroalimentación y asesoría entre el director de comunicación, ustedes, DIRCOM, y sus colaboradores. Entonces hay que trabajar ese cronograma, mantener ese cronograma. Yo siempre recomiendo que tengan ustedes en su sala de reuniones o en la oficina del director al frente el cronograma de ejecución, determinando y jerarquizando las acciones en 3 tipos. A, B y C. Las acciones A serán en las cuales está inmiscuido o estarán involucradas la máxima autoridad y si es sector público, inclusive el presidente de la República. Las acciones B serán en las cuales la organización estará inmersa dentro de sus grupos de interés y puede estar el gerente o un delegado de él. Y las actividades C son en las cuales no necesariamente tiene que estar el gerente o una máxima autoridad, pero puede estar un jefe de área que represente a la misma. Para finalizar, tenemos la evaluación. Por lo general, los procesos de evaluación siempre involucran castigo y eso no tiene que ser así. La evaluación hoy en día es una gran oportunidad de aprendizaje para los colaboradores y en una investigación que realizamos en el 2008, 2012 y 2015 en la tesis del doctorado, entrevistamos a 56 empresarios en el 2008, entrevistamos a 130 en el 2012 y volvimos a entrevistar a expertos en comunicación y gestión en el 2015 y el resultado les voy a condensar en 2 líneas. ¿Qué es lo que quieren ellos? Gente que sepa hacer las cosas y que tenga valores y además el plus que dice, que aprenda de sus errores. Es decir, que ahora, si bien se quiere personas profesionales que sepan hacer las cosas, también ellos requieren personas que aprendan de los errores y que no lo vuelvan a hacer. Entonces, ¿qué hacer nosotros para ser eficientes en esta línea? Si ya tenemos un plan, hemos estructurado ese plan, lo hemos investigado bien, lo hemos analizado, lo estamos planificando y vamos a ejecutarlo con una línea de asesoría, pues en evaluación trabajemos con indicadores que sean medibles, evaluables y cuantificables. Es decir, si yo voy a hacer boletines de prensa, mi indicador será número de boletines de prensa planificados versus número de boletines de prensa publicados. Por lo general yo he visto en varias entidades que ponen número de boletines planificados versus número de boletines enviados y el porcentaje de efectividad. Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro estos indicadores que a continuación y ustedes pueden revisar. Tienen un sinnúmero de acciones que ya los conocen, que ustedes en los módulos de la maestría los han visto y han participado de ellos. Lo que sí les invito siempre es que sean indicadores medibles, evaluables y cuantificables y especialmente realizables por ustedes. Porque recuerden, ustedes ponen los indicadores. Si esos indicadores no están bien puestos, son ustedes los que tienen que rendir cuentas de algo que se equivocaron. Entonces, por favor, existen 2 tablas que ustedes las pueden ver a continuación de la forma de colocar indicadores. Con esto quiero hacer un resumen y decirles que
Al usar el proceso lógico secuencial se facilita la gestión de un plan de comunicación, porque ustedes no entran directamente a planificar sin tener un antecedente, sino lo que ustedes hacen es investigan, conocen a fondo la realidad, tienen información privilegiada, tienen la capacidad de análisis y a través de la prospectiva ustedes se convierten en visionarios de un futuro de cómo quiero a la organización, planifican a través de procesos detallados y específicos cómo ustedes quieren concebir a esa organización en la gestión comunicacional y luego se dan la oportunidad de ejecutarlo con una posición asesora que les va a permitir una retroalimentación constante de los procesos, las acciones y les va a permitir ajustarlas, cambiarlas o modificarlas en el proceso y no hacia el final. Y para finalizar, tenemos la evaluación que se convierte en una especie de medición de oportunidades. Cómo nosotros podemos mejorar y cuál es el input para el siguiente plan para realmente seguir siendo efectivos. Ese es un verdadero feedback de comunicación dentro de lo que es la planificación estratégica y que yo les invito a compartir con ustedes durante el ejercicio de este módulo virtual.